gracias a Dios porque esta mañana, el grupo de la mañana, hubo una persona que recibió este mensaje. ¿Qué tal si no lo hubiera cambiado? O sea, no lo cambié, sino que Dios me dijo esta mañana, no, habla acerca, aquí tengo el título, tengo mis notas por todos lados. Amén. Y vamos a hablar de esto. Usa tu fe como un ciudadano del reino. De eso vamos a hablar en esta mañana. Usa tu fe como un ciudadano del reino. Yo soy mexicano. Yo tengo mis derechos como mexicano. Estoy en este país, tengo mis derechos como este país. Pero tengo una tercera ciudadanía, y es la más importante. Ciudadano del reino de Dios. Mi país, México, este país no me ha nombrado embajador. Soy un ciudadano común y corriente. ¿Están de acuerdo? Pero cuando vienes al reino de Dios, 2 Corintios 5, 20 nos dice, pero ustedes son embajadores de Cristo. Un embajador es llamado, un embajador no se pone. Cada uno de nosotros que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, inmediatamente eres un embajador. No necesitas que nadie vote por ti. No necesitas que nadie le caigas bien. Le caíste bien a Dios y Él te escogió. Y te puso como embajador del reino de Dios. Un embajador no necesita hacer nada por él mismo. Un embajador no paga la renta por él mismo. Un embajador no compra su carro por él mismo. Así es un embajador. ¿Quién sabe de política? Si a ti te mandan de embajador de México aquí, el gobierno mexicano se encarga de pagarte tu casa, tu renta, tu comida, tu carro, todo. ¿Verdad que sí? So, tú eres un embajador del reino de Dios. Dios está comprometido contigo a darte casa, a darte comida, a darte carro, a darte salud, te da tu seguro médico y todo. Entonces, nosotros tenemos que usar la fe como un ciudadano del reino de Dios. Y de esto vamos a hablar en esta mañana. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te doy a ti la gloria y la honra, y gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, como que los que están conectados en línea, están a la expectativa de incrementar esa fe que necesitamos en este tiempo. Te doy gracias, te doy la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Yo siempre hablo por mí, no hablo de ustedes. Por 7 años yo fui entrenado, y ayer, hermanos, yo fui a un lugar donde yo escuché un mensaje, muy bonito mensaje. ¿Cuántos de ustedes escuchan muy bonitos mensajes? Pastores muy bien entrenados. Te sales ahí y dices, wow, qué bonito mensaje. Ayer escuché un hermoso mensaje. Pero lo más, si yo puedo decir triste, es mensajes sin fe. ¿Por qué mensajes sin fe? Porque yo analizando, por eso yo les recomiendo que siempre escuchemos un bonito mensaje. Muchas veces va bien diseñado, va bien adornado, pero sin fe. Y nosotros tenemos hambre de fe, y queremos y debemos y deseamos solucionar tanto problema que vemos afuera, y muchos problemas que vienen a nuestra vida. Mientras yo analizaba ese mensaje, yo decía, wow, tremendo mensaje, bonito. Pero llegué a la conclusión que mensajes como ese y con muchos que oímos, solamente tienen la fe como un título. Eres cristiano, tienes fe. Hasta ahí. Tú eres mi hermano en la fe. Hasta ahí. Pero nunca nos enseñan que la fe no solamente es un título que tú tienes como cristiano. Cuando tú te conformas con la fe como un título como cristiano, se muere un familiar tuyo prematuramente y te atreves a decir, Dios se lo llevó, le atribuyes a Dios, fíjate, que se murió antes de los 70 años, 80 años, que la palabra dice.
Y pasó una enfermedad por varios años y dice, bueno, Dios se lo quiso llevar. Hablan así porque tienen la fe como un título, no la tienen como un poder sobrenatural. No tienen la fe como una fuerza poderosa que si tú caes enfermo por 2 o 3 días, tú elevas tu fe y esa fe restaura tu cuerpo y te sana. Porque aún se mueren prematuramente y se atreven a atribuir a Dios y decir, hermano, se murió fulano de tal y venció la pelea de la fe. La muerte no es vencer la fe, no es ganar una batalla de fe. La muerte prematura, vamos a morir un día. Amén, pero no vas a morir enfermo. ¿Ok? Si hay personas de 40 años, dice, ganó la batalla de la fe, se fue. No, perdió. Porque la fe lo tuvo que haber sanado. Mientras nosotros estemos usando la fe como un título, nunca vamos a ver resultados. Tú tienes que saber que la fe es una fuerza espiritual, que si tú estás enfermo, vence la enfermedad. La fe no solamente es un título que te cuelgas como cristiano, la fe es una fuerza espiritual dentro de ti, es Dios mismo dentro de ti, que cuando tú hablas en fe, habla su palabra y se manifiesta como Él dijo, hágase la luz. Y sucedió. Amén. Por eso es que tenemos que saber que la fe nunca se termina. La fe nunca se termina. ¿Cómo viene la fe? De acuerdo. Vamos a ir a ver la primera escritura en Romanos 10:17. La fe nunca se termina. Romanos 10:17 te dice, la fe viene por el oír. No tienes que oír una sola vez. Oh, sí, yo tengo 35 años de cristiano. Yo tengo mucha fe. La fe no te viene por los años. La fe te viene por el oír de la palabra de Dios. Una vez que escuches un mensaje, no te vayas diciendo, ya tengo fe. No, tienes que volver a ir, tienes que volver a oír, tienes que volver a oír y tienes que volver a oír. La mujer del flujo de sangre lo hizo así. Tenemos que saber que la fe nunca se termina. Romanos 10:17, la fe como viene, por el oír. El oír, la palabra de Dios. La fe, hay muchos cristianos estancados, no avanzan, porque no tienen fe del reino. La fe del reino, fe es lo que hace que el reino avance. No solo avance, trae manifestación. Tenemos que saber que tenemos una fe que se apodera, tenemos una fe que termina y concluye las cosas. Tenemos una fe de afiliación y asociación. ¿Qué quiere decir eso? Mi fe está en asociación con Dios. Mi fe está en afiliación con Dios. Cuando yo estoy en fe, estoy conectado con Dios. El miércoles hablábamos sobre fe por las palabras. Y todos queremos tener, porque ya tengo 10 años, 20 años, 5 años de cristiano, pensamos que ya tenemos la fe como David, cuando confrontó a Goliat. Hey, Goliat, tú vienes contra mí, con espada, lanza y jabalina. Pero a David le funcionó. ¿Sabes por qué le funcionó? Porque David, a lo mejor de sus 12 años, 11 años, que ya empezó a pastorear las ovejas, él se iba a pastorear las ovejas, se llevaba su flauta, su arpa, cualquier instrumento que tuviera, y le tocaba a Dios, le cantaba a Dios, adoraba a Dios. En su adoración, en su relación, en su comunión con Dios, eso en su ser interior le iba fortaleciendo, iba creando una fe. Una fe. Una fe. A lo mejor a los 14 años le salió el león y lo mató porque ya tenía fe. A lo mejor a los 15 le salió el oso y lo mató porque ya tenía fe. La fe va quitando el miedo de tu vida. Por eso dice que Dios habita en medio de la alabanza. Porque mientras David alababa a Dios, adoraba a Dios, hablaba con Dios, le hacía salmos a Dios, le cantaba a Dios, David dentro de él estaba desarrollando una fe, y esa fe iba quitando el miedo que él tenía. Estamos hablando de un joven de 13, 14, 15 o 16 años, pero empezó muy niño a cuidar las ovejas. Mientras las ovejas paseaban,
él meditaba y ahí tuvo la inspiración del Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me falta. Porque así como él se preocupaba por las abejas, sabía que así Dios se preocupaba por él. Amén. Y eso desarrolló una fe que cuando vino un gigante como Goliat, que tenía asustado a toda una nación, este muchacho de 16 años dijo, oh, yo lo mato. Este que está insultando a nuestro Dios, este que está humillando al Dios de Israel, oh no, no puede ser posible. Yo me paro contra él y hoy el Dios de Israel, Jehová Dios de los ejércitos, al Dios que tú has ofendido, al Dios que tú has insultado, hoy te entrega en mi mano, te voy a matar, te voy a cortar la cabeza y se la voy a dar junto con todo tu ejército a las aves del cielo. ¿Ustedes creen que un muchachito de esa edad le iban a creer? No. Pero él sabía que le estaba creyendo y sabía lo que estaba hablando. Ese es el tipo de fe que nosotros tenemos que desarrollar. Tú tienes que saber con quién estás en afiliación, tú tienes que saber de qué hablas y tú tienes que saber que no importa el gigante, tú lo derrotas. Tienes que saber que tenemos una fe de afiliación y de asociación y podemos funcionar con este tipo de fe de una manera poderosa. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino de Dios y lo somos por fe. La fe de un ciudadano del reino tiene derecho legal y divino como un ciudadano del reino y debemos saber, como un ciudadano del reino de Dios tienes que saber 3 cosas importantes. Que nunca se te aparten de tu mente estas 3 cosas importantes que vamos a ver a continuación, que Pablo nos da a conocer en Romanos 14:17. En el reino de Dios, dice, en el reino de Dios, o el reino de Dios, no es comida, no es bebida, sino es justicia, 3 cosas importantes, justicia, paz y gozo. Cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, lo primero que tienes es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te hace ver justo en todo lo que hagas. El Espíritu Santo te da paz en toda la vida. El Espíritu Santo te da gozo. Amén. La fe tiene una justicia y la fe también tiene paz divina. ¿Dónde? En el reino de Dios, porque en el reino de Dios hay paz. Porque sabemos y tenemos que llegar a saber que nada puede detener tu fe. Porque la fe es más poderosa que cualquier otra cosa. No hay nada más poderoso que la fe. Lo vimos con David. Y si lees todos los salmos, ves todas las profecías que David habló ahí mientras cantaba, que se cumplieron. Nadie quebrará un hueso. Nunca le quebraron un hueso a Jesús. Amén. La palabra de Dios es lo más poderoso que tenemos en nuestra vida. Nosotros a través del Espíritu Santo tenemos ese gozo, pero ese gozo tiene que ser desarrollado por fe. Y esa fe se tiene que manifestar cuando nosotros la tenemos en el lugar correcto. ¿Dónde es el lugar correcto? En el corazón. Ahí es el lugar correcto donde nosotros tenemos la fe, porque a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Muchas veces oímos que dicen, ay, siento la presencia de Dios. ¿Dónde la sienten? Porque Dios es espíritu, no lo pueden sentir. ¿Cuántos han oído ese término? Siento la presencia de Dios. Siento la gloria de Dios. ¿Dónde lo sentirán? Porque no lo puedes sentir en tus 5 sentidos, porque Dios es espíritu. ¿Dónde lo sentirán? Aleluya. Es una buena pregunta. La mujer de flujo de sangre. La fe de ella, y esto tiene que ayudarnos a nosotros. La mujer de flujo de sangre, la fe de ella se encontró con la fe de Jesús. ¿Qué sucedió? Todos sabemos lo que sucedió cuando la mujer de flujo de sangre se encontró con la fe de Jesús. ¿Qué sucedió? ¿La mujer sintió algo? Sí sintió, ¿verdad? Pero no sintió nada en su espíritu. ¿Dónde sintió? En la enfermedad que tenía. Imagínate una mujer sangrando por 12 años. Claro que tenía que sentir, pero no sintió nada en su espíritu. ¿Dónde sintió? ¿Dónde estaba lo malo? De repente su cuerpo
sintió que ya no fluía sangre. Dijo, sentí que me sané. Pero no sintió nada en su espíritu. En su espíritu desarrolló fe. Tú no tienes que sentir nada en tu espíritu cuando estás en fe. Tú tienes que ver si estás enfermo, si te dolía la cabeza, ya no te va a doler la cabeza, sentiste que el dolor se quitó, ya no sientes dolor. Pero en tu espíritu no sientes nada, porque todo es a través de fe. Amén. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces no se te olviden esas tres cosas que tenemos. Un ciudadano del reino de Dios siempre opera en lo espiritual. Nunca espera en lo carnal. No tengo esa escritura. Yo me voy a ir como el Espíritu Santo me vaya dirigiendo. Así es de que está en la escritura allá, que me ponga Romanos 8, 1 y 2. Nosotros tenemos que movernos en el área espiritual. Dios nos diseñó, claro, cuando venimos a Cristo tomamos todas estas, ¿cómo se llama? Todos esos atributos. Amén. Dios nos crió para que nosotros fuéramos seres que llevemos una mentalidad espiritual. En Romanos 8.1 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ese es un regalo que tenemos de Dios. Ya no hay condenación para mí. Porque en el reino de Dios hay paz, hay gozo y justicia en el Espíritu Santo. Por eso tenemos que salir del área donde repetimos, Señor, voy a orar por esta predicación. Señor, yo no soy digno de predicar. Yo soy un pecador, pero haz como tú quieras. ¿Esa es una oración correcta? No. Porque si yo tengo una mente espiritual ya, que Dios me ha dado por el Espíritu Santo, y porque yo no tengo condenación porque vino Jesús, Señor, yo te doy gracias. Porque tu palabra dice en Génesis 12:3 que tú harás mi nombre grande. Y si mi nombre es grande es para tu gloria, y yo voy a predicar en esta mañana con excelencia, con exactitud y confianza, porque tu fe me hace hablar con excelencia y con convicción. Esa es una mentalidad espiritual. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. La otra parte dice, los que no andan conforme a la carne, ¿ves? Los que andan conforme a la carne son aquellos que dicen, yo siento la presencia de Dios. Yo siento la gloria de Dios. Quieren sentir en la carne. En la carne no puedes sentir la gloria de Dios. Eso es en el Espíritu que vive en ti. Amén. En el verso 2 de ese mismo capítulo nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley espiritual. Nosotros, la ley del pecado que estábamos, Cristo nos quitó el pecado y del pecado nos metió a una mentalidad espiritual, donde esta mentalidad espiritual tiene que ser entrenada todos los días a que yo no dependo de la carne, yo dependo del Espíritu que está en mí. Es un entrenamiento constante en nuestras vidas. ¿Ok? La fe tiene que estar dentro de nosotros. En Marcos 11:22, Jesús nos dice, tengan una fe como la de Dios. Como ciudadanos del reino de Dios, operamos en el área espiritual. Tenemos que tener cuidado de lo que decimos. La fe del reino está dentro de nosotros. Nosotros recibimos el llamado de Dios para revolverlo, para mixearlo. ¿Cómo se dice? Revolverlo, ¿verdad? Las mujeres cuando revuelven el huevo, cuando revuelven la harina para el pan, así se dice, ¿verdad? Revuelven. ¿Ok? Entonces, el reino de Dios está dentro de nosotros. Recibimos el llamado de Dios y lo tenemos que revolver. Tenemos que saber que la justicia, paz y gozo del reino está dentro de cada uno de nosotros por la fe en Cristo Jesús. Acuérdense, la salvación no es por obra, no es por lo que hagas, no es por lo que sientas, sino que fue por la fe. Amén. Como le explicaba el otro día, a veces hay cristianos que dicen, no, es que Dios me trajo una enfermedad para que a través de la enfermedad yo viniera a Cristo. Dios mató a un familiar mío para que a través de esa mano, esas son obras del diablo, no son obras de Dios. Dios no puede decirle al diablo,
familiar de este hermano para traerlo a mí. No. Si te enseñaron eso, has escuchado eso, está completamente erróneo. Eso no es lo que tiene el reino de Dios. En el reino de Dios, la salvación, de acuerdo a Pablo, en Efesios 2:8, es por obras, no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. Dios no tiene que mandarte enfermedad, ni matar a alguien de tu familia para que vengas a Él, es por gracia. Es porque tú oigas de la palabra de Dios, entre fe y vengas a Cristo. No es por obras. Amén. Ok. Tenemos que saber que la justicia, paz, gozo del reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros por la fe que está dentro de cada uno de nosotros. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador a través de la fe. Una vez que tenemos fe, ahora somos nosotros los que tenemos que revolver, mezclar la palabra de fe con el espíritu de fe. Amén. Y eso lo vemos en Hebreos 4:2. La fe del reino está en mí. Fíjate lo que dice Hebreos 4:2. Porque también a ustedes, como a los discípulos, se les dio una nueva como a ellos. Pero a Judas no le aprovechó por no usar fe. Esa es mi nueva versión internacional, Rubén Mendoza. Pero a Judas no le aprovechó porque no iba llena de fe. Ahora, en Lucas 10:17, tú tienes que experimentar, porque aquí está diciendo, aquellos sí lo revolvieron con fe. Tú tienes que experimentar lo que los discípulos experimentaron en Lucas 10:17. Y tú lo puedes lograr. Cuando pones fe en tu corazón, cuando pones palabra en lo que tú hablas, tú puedes experimentar lo que los discípulos experimentaron en Lucas 10:17. Jesús los envió y les dio una orden. No solamente les dio orden, les dio autoridad. Les dio autoridad. En Mateo 10:1 dice, le llamó a los 12 y les dijo, vayan, yo les doy autoridad sobre todo espíritu inmundo. Aquí se fueron. Y cuando regresaron, dijeron, ay maestro, Jesús, Señor, ¿qué crees? Experimentamos algo que nunca habíamos experimentado. Ya me imagino a Jesús, a ver, ¿qué he experimentado? Cuénteme. Señor, en tu nombre, cuando nosotros usamos el nombre de Jesús, los demonios se sujetan, experimentamos algo. Entonces, nosotros tenemos que experimentar eso. Que cada demonio se sujete a ti en el nombre de Jesús. Tú tienes que experimentar cualquier cosa que tú veas. Envías a tus hijos, a tus nietos a las escuelas. Las escuelas quieren enseñar diferentes cosas. Ponen un tercer baño para que en un tercer género, no hay tal tercer género. Solamente hay hombre y hay mujer. Y si en las escuelas les quieren meter otra cosa a los niños, tú tienes el poder, empieza a usar el poder que se te delegó. Mira lo que dice, en mi nombre, en tu nombre, Jesús, se sujetan los demonios. Amén. Tú párate en autoridad y dile, demonio de homosexualismo que quieres entrar a la escuela, te ato en el nombre de Jesús. Amén. Demonio de lesbianismo, te ato en el nombre de Jesús. Demonio de confusión de sexo a temprana edad, yo te ato. Espíritu de fornicación, de adulterio, de hechicería, yo te ato en el nombre de Jesús, porque de acuerdo a la palabra, yo tengo poder en el nombre de Jesús de sujetarte y de atarte. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y te tienen que obedecer, porque ahí estamos viendo que ellos los obedecieron. Sí, amén. Y el diablo se enoja. Y Jesús les dijo, qué bueno que hicieron eso. Pero no se olviden, porque mientras ustedes sujetaban a sus demonios, yo veía a él que venía enojado contra ustedes. Veía caerlo a él como un rayo contra ustedes. Pero con todo y eso que se enoje y venga contra ti, no te puede hacer nada. Porque el verso 19 dice, yo aquí os he dado poder de ahuyentar serpientes, escorpiones,
sobre toda fuerza del enemigo y nada te va a poder dañar. ¿Por quién estás respaldado? Por Jesús, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú usas el nombre de Jesús ante cualquier situación, tú tienes victoria. Pero lo tenemos que usar en fe. La fe del reino está en cada uno de nosotros y eso incluye justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. La fe es lo que aumenta o da seguridad en nuestro caminar con Dios. ¿Para qué? Para asegurar de realizar la asignatura, el llamado o el quehacer que Dios te haya dado, para que me entiendan. Amén. Lucas 17:21. El miércoles pasado, Lucas 17:21. El miércoles pasado llegamos contentos en el servicio, empezó la adoración, la alabanza. Me entra una llamada, yo tenía un tremendo mensaje, la fe a través de las palabras. Lo estaba ya leyendo, meditando. Me entra una llamada. Normalmente no contesto durante el servicio, pero me entró una llamada del abogado que tenemos representándonos y que es importante, la contesto. Y me dio una mala noticia. Se va a tardar más el cierre de este lugar. Nosotros ya tenemos la ven, ya desmantelamos, ya listo para irnos. Hey, se va a tardar más. Y ok. Vine y le dije a mi esposa. Y yo le dije a mi esposa, man, y tengo que predicar de fe. Pero no se echó de ver que yo había recibido esa llamada porque el mensaje salió lleno de fe. Amén. Y tenemos victoria. No importa lo que el diablo quiera hacer, nosotros tenemos victoria. Porque tenemos la fe del reino. Ni dirán, helo aquí, helo allí. Porque aquí, el reino de Dios, ¿dónde está? Está dentro de ti. Lo tienes dentro de ti. La fe del reino es un poder interior. Y ese poder interior está designado para controlar todas las actividades en tu vida. Por eso Jesús te dijo, el reino de Dios está en ti. No solamente está en ti, en mi nombre tú puedes sujetar, atar todos los demonios que vengan contra ti, contra tu cuerpo, contra tus hijos, contra tu casa, contra todo lo que te di. ¿No es maravilloso el Dios que le sirves? El diablo quiere que te quedes callado. Ay, ¿qué hago? No, las situaciones en mi casa no cambian. ¿Qué hago? Ya me dieron otro diagnóstico, ya se me quitó la diabetes, pero ahora me dio esto. ¿Qué hago? No. Cada enfermedad es un demonio y tú tienes poder para atarlo. Amén. Tú tienes poder para atarlo. Amén. Gloria a Dios. Todo lo que no vaya en línea con lo que Dios te dio, tú tienes el poder para atarlo. Sí, amén. Amén. Y ese poder está dentro de ti. Y ese poder es suficientemente poderoso para controlar todo lo que está dentro de ti. La fe del reino o la fe de un ciudadano del reino es un poder interior. Amén. Que está diseñado para controlar todas las actividades en tu vida. Y de esa manera cambiar toda tu vida. Tu vida siempre va a cambiar con la fe del reino de Dios. Si no operas en fe, invalidas la fe, porque la fe es lo que le da la validez al reino que está dentro de ti. Por eso, ¿verdad? No te conformes con un mensaje bonito. Confórmate con un mensaje, llénate con un mensaje que va con una fe que te capacite, que tú vengas como los discípulos y dices, wow, esta predicación de hoy la puse en práctica y me funcionó. Me funcionó. Ahora, cada demonio que me metía miedo, que me metía pánico, está controlado en el nombre de Jesús. Yo tenía miedo para todo y ahora digo, miedo en el nombre de Jesús te ato. Y se va el miedo. Mañana compartí un pequeño testimonio. Yo tengo muchos de fe. Pero la fe de ahora no era la misma que yo tenía hace 15 años. En el 2008, cuando vino todo esto, claro, hemos hablado mucho de eso. Yo también. Yo ya estaba en la iglesia, pero yo no tenía la fe que tengo hoy.
Estaba en otro lugar y ahí no me hablaban mensajes bonitos, pero no me hablaban de fe. So, hice lo que hacemos todos. A uno le dijeron, deja perder tu casa. Y yo dije, ¿cómo voy a perder mi casa? Pero me fui a modificación de loan. Me hicieron todos, pagué por mitad de lo que pagaba y a gusto. Cuando ya se regularizó todo, me regularizaron mi mortgage y todo bien. Pasó el tiempo, hace ¿cuánto me moví? Hace 4 años, 5. Iba a vender la casa, dije, wow, ya tengo mucho equity en esta casa, la voy a vender. Nos vamos a otro barrio, compramos otra mejor y tengo equity. Amén. So, ya hice los trámites, ya fue un real estate, empezamos a hacer todo. En esa semana me llega una carta del banco. Y yo cuando veo el statement final, ¿cómo que yo les debo mucho más de lo que vale la casa? Yo debía menos, pero la casa me la evaluaron en cierto precio, pero el banco me dijo, no, la casa vale ya $30,000 más de lo que yo le iba a poner en venta. Yo ya les había pagado por 14, 15 años. So, ya tenía mucho equity. Pero ahora debía más. Y le llamé al banco. Dice, es cuando usted modificó. Le dije, ¿por qué no me mallaron el statement? ¿Por qué justamente ahora? Esos son los momentos que el diablo te mete miedo. Aleluya. Pero ya mi fe ya estaba en otro nivel. No por escuchar mensajes bonitos, por escuchar el mensaje del reino de Dios. Amén. Vengo con Dios, le digo, ¿qué hago? Fíjate bien, él me dijo, háblale a este abogado. Le hablé. Y me dijo, aleluya, yo te voy a defender para que no te vayas por la bancarrota. Ok. Yo le pagaba cierta cantidad cada año y yo dejé pagar el mortgage por 5 años. Aleluya. ¿Cuánto acumulé en 5 años? Pagaba mil y algo, 1,500, no sé cuánto pagaba, ni me acuerdo. Lo pagué por 5 años. La fe es importante. Yo no pagué por 5 años. Aleluya. Llegó el tiempo en que le dije a abogado, ya se están cumpliendo los 5 años. ¿Quieres otro año? Le dije, no, es que ya encontré un condominio y me voy para allá. Ok, ¿qué quieres hacer? Oh, me habló. El banco dice que si te quieres quedar con la casa, te da fácil, sí, pero tengo que pagar todo. No me quedo con ella. ¿Qué quieres hacer? Le dije, tú dime, tú eres el abogado. Porque para esto Dios me dijo, vuelve a hablar al abogado. Él te va a decir algo. Le hablé y me dijo, ok, antes de que la pongan en auction, en subasta, y la pierdas completamente, diles que les vas a cargar las llaves y te van a dar dinero, me dijo el abogado. Y yo dije, suena ilógico, pero voy a hacer lo que me dice. Si Dios me dijo hablar al abogado, voy a hacer lo que me dice. Le hablo al abogado y le hablo al banco. Le digo, les voy a entregar las llaves al día. Ok, te vamos a mandar una solicitud de litigación. Hicieron la solicitud de litigación, la llené, la notaricé y se las envié. ¿Cuándo nos entrega la llave? En cuanto ustedes me empecé a vaciar la casa, a regalar cosas, a vaciarla, a limpiarla, todo. Yo me comprometí a dejarla limpia, barrida y trapeada. Sus llaves ahí. Pues lo hice, y para no hacerle mucho para que tú creas en fe, les llamé, la casa está limpia, me llegó la aplicación a calificado, la mandé para atrás, ya me llamaron al día siguiente, ya fueron los inspectores, la casa está en perfectas condiciones, te vamos a llamar. Me llamaron, me dijeron todo está aprobado y me dieron un cheque de 3,600. La semana pasada me llegó un papel, un récord de mi statement de lo que yo decía que les debía, 0,00000. ¿Quién hace eso? Dios no solo, ¿verdad? Él necesitaba mi cooperación, necesitaba mi fe. Y así como de eso tengo testimonios pero hace 15 años yo no tenía la fe. Y yo les digo, por eso yo no me conformo con cualquier mensaje. Ay, qué bonito mensaje, qué bonito predicador. No. Tiene que haber pruebas
de fe. Amén. Tiene que haber pruebas de fe. Mi esposa me ve, me escucha, ella no dice nada, ¿verdad? Igual sucedió con el condominio donde fuimos, igual sucedió. Dios me dijo, habla, los voy a mandar ahí. ¿Ok? Créele a Dios. Por eso la fe es tan importante en tu vida. La fe te trae lo que es imposible para ti, es imposible para ti. Pero cuando tú estás en alianza con Dios, cuando tu fe se encuentra con Dios, cuando tu fe, sabes que está afiliada a Dios, no hay cosa imposible para Él. Amén. Pero necesita tu fe. No solamente necesita tu fe, necesita tu participación. Amén. Porque tú puedes decir tengo fe, pero si no participas, Dios no puede hacer nada. Tienes que participar. La fe del reino es una fe maravillosa. El libro que escribí se llama La fe del reino. No estoy esperando que mi esposa lo acabe de leer en inglés, me dé la aprobación para mandarlo a imprimir. Amén. Si no operas en fe, vas a invalidar lo que la fe tiene. Porque el reino está dentro de ti. No solo podemos decir es un reino, ese reino está dentro de ti. Tenemos que tener fe para manifestar lo que decimos. Amén. Que tenemos. Tenemos que saber, recordar que a donde quiera que vayamos, tenemos fe del reino. Y Jesús sabe lo que nos dio porque dice, Marcos 16:12, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio del reino. Amén. Personas tienen que tener revelación, porque una revelación religiosa no avanza. ¿Cuántos conocemos muchos cristianos estancados? Sí, bonitos mensajes, iglesias llenas, pero estancados. No pueden obtener la sanidad del reino de Dios porque no les hablan de fe. No pueden tener las finanzas, no pueden tener la prosperidad de Dios, porque tu prosperidad, tus finanzas, la solución de problemas en tu casa están dentro de algo que se llama fe, porque fe es la sustancia de las cosas que tú esperas. Las cosas que no ves, las cosas que tú ves, esa silla va a desaparecer. Este podium va a desaparecer. Pero el que yo veo para la próxima iglesia, ese no va a desaparecer hasta que se manifieste aquí. Porque tú tienes que ver lo que no ves como si es. Y eso solamente lo puedes ver con tus ojos de fe. Amén. ¿Alguien tiene una pregunta? Amén. La fe tiene que tener acción. Una persona con revelación religiosa no va a avanzar. No comprenden que el reino de Dios está dentro de ellos. A veces esperamos por el poder, pero nosotros tenemos que saber que ese poder está dentro de nosotros. Tenemos que aprender a funcionar en nuestra fe apropiadamente. Amén. La fe del reino está diseñada para buscar el reino primero, no para buscar las añadiduras. Tenemos que buscar primeramente el reino, porque esto es lo que trae todo. La fe tiene que tener acción. Si no tiene acción, es fe muerta, lo dice Santiago 2:18. Fe te prepara para lo que esperas o lo que crees. Amén. Una mujer cuando está encinta, está esperando ya los 8 meses, ya tiene su cuarto, su cuna. ¿Por qué? Porque espera algo. ¿Qué espera? Un bebé. Espera un bebé. Entonces, si tú no esperas una sanidad, sigue tomando medicamentos porque no esperas sanidad. Pero cuando tú esperas sanidad, paulatinamente te vas desconectando porque los doctores no te van a sanar. Nunca te van a sanar. La mujer de flujo de sangre gastó todo.
Al contrario, le iba peor. Pero cuando su fe se encontró con la fe de Jesús, ¿qué sucedió? Y todavía muchos se atreven a decir que Dios les dio sabiduría a los médicos. ¿Y por qué se les mueren? ¿Por qué nunca te sanan? ¿Sabían ustedes que muchos cristianos tienen escrituras vírgenes? ¿Saben qué quiere decir eso? Nunca la han usado. Está ahí, pero nunca la han usado. Es una escritura virgen. Nunca la han usado. Se la saben. Se la saben. Y dicen, Señor, Isaías 53:5 dice que por las heridas fuimos sanados. Sí se la saben, pero no la han usado. Esa escritura está ahí miles de años, pero sigue virgen. No la han usado. ¿Verdad que sí? ¿Qué tenemos que hacer? Úsala. No es que te la sepas, la tienes que usar. Porque si no la usas, aunque esté ahí, sigue siendo una escritura virgen. Amén. Jesús vino y cumplió lo que dice Isaías 53. Dios nos crió para que nosotros tengamos una fe bien fortificada. Cuando nosotros necesitamos conocer a Dios, Dios ha diseñado un esquema. Dios diseñó tu cuerpo, diseñó tu mente para que vivamos como Romanos 1:17, como Pablo escribió en Romanos 1:17. Mas el justo por su fe vivirá. Tú y yo somos hechos para vivir por fe. No importa cómo esté la situación, no importa cómo esté el mundo, a ti no te puede afectar porque fuiste diseñado para vivir por fe. Cuando Jesús estuvo en la tierra, su cuerpo fue diseñado para que ninguna enfermedad tocara a Jesús. ¿O lo tocó alguna? No lo tocó. Porque Dios diseñó el cuerpo para que fuera inmune a que no lo tocara nada. Jesús vino en cuerpo humano, no lo pudo tocar ninguna enfermedad. Génesis 1:26 claramente nos dice, nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Cuando tú vienes a Cristo, fíjate bien, antes de Cristo probablemente estuviste enfermo, el alcohol dañó tus hígados, el cigarro tus pulmones, todas esas cosas. La fornicación, el adulterio dañó tu mente, dañó tu vida, dañó tus relaciones con tus hijos, con tu esposa, todo eso. Pero cuando venimos a Cristo, de modo que si no estoy en Cristo, que soy una nueva criatura. Ahora yo ya estoy en Cristo y todo lo que yo hice fue echado a la basura. Lo dice claramente Isaías 1, y aquí, si mis pecados fueran rojos como son blancos. Amén. Entonces de ahí para adelante, una vez que yo vengo a Cristo, soy nueva criatura. Ya mi cuerpo está diseñado de la misma manera que estuvo el cuerpo de Jesús en la tierra. ¿Cuántas enfermedades tuvo Jesús? ¿Cuántas cosas pudieron tocar a Jesús? Ninguna. Porque Dios diseñó el cuerpo de Jesús así. Así diseñó tu cuerpo, pero el pecado nos trajo enfermedad y nos trajo otras cosas. Pero cuando venimos a Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, somos nueva criatura. En el libro de Romanos 3:24 dice que Él nos ha justificado gratuitamente. Segunda de Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por mí se hizo pecado, para que yo fuera justo delante de Él. Entonces ya una vez que venimos a Cristo, tú tienes que saber que aunque venga virus, el que venga eso, tu cuerpo está diseñado para no ser tocado por nada. Lo dice el Salmo 90. Déjame ver, el Salmo 90, el Salmo 91. Déjame ver, por aquí lo tengo. ¿Dónde está? ¿No se acuerdan? Salmo 90. 91:10. ¿Ok? Mira lo que dice Salmo 91:10.
Tienes que saber que Dios te diseñó como diseñó a Jesús la tierra. ¿Jesús fue un cuerpo humano? Sí. Jesús hubiera estado en este tiempo 2020, el virus no le toca. Porque su cuerpo está diseñado para que nadie lo toque. Amén. Cuando tú vienes a Cristo, ya entras al diseño de Dios. Tú tienes que saber eso. Como dice el Salmo 91:10, no te va a venir ningún mal, ni ninguna plaga va a poder tocar tu morada. ¿Ves cómo fuiste diseñado? Nadie puede tocarte. Porque el que se meta contigo, se mete con la niña de los ojos de Dios. Tú eres la niña de los ojos de Dios. Pero estas escrituras tienen que dejar de estar ahí nada más siendo vírgenes. Tenemos que empezar a usarlas. Tenemos que empezar a creerlas. Jesús le diseñó nuestro cuerpo para ser saludable. Jesús todo el tiempo que tuvo vida terrenal vivió en salud. Así Dios ha diseñado nuestro cuerpo. No te va a venir ningún mal, ni plaga tocará tu morada. El Espíritu Santo hace cambios divinos. Venimos a Cristo enfermos, somos sanados. Ese es el cambio divino. En Cristo Jesús hay un cambio divino. Veniste enfermo, eres completamente sano. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Nuestra fe debe de encontrarse con Jesús, porque Él es el doctor de doctores. Esta mujer había atendido al flujo de sangre de Marcos 5, 25 al 34. Había atendido muchos doctores. Ellos, los doctores, solamente intentan sanarte, pero nunca te van a sanar. Te llaman, lo sentimos mucho, hicimos todo lo posible, pero ahí está su cuerpo. Lléveselo porque tenemos otros 4 aquí que van a colgar los tenis. Intentan sanarte, pero no te sanan. Nos dice claramente en Éxodo 15, 26, yo soy Dios tu sanador. Todas estas plagas y enfermedades que el mundo tiene, si tú te mantienes en mí y yo me mantengo en ti, todas esas plagas que el mundo tiene, a ti no te vienen. Eso es lo que Dios dice. Ahora, ¿qué es lo que tú crees? Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo tenemos que orar para cambiar lo que está pasando? Solamente hablar la palabra, creer la palabra. No importa lo que sienta, lo que la ciencia, lo que la medicina te diga, el doctor te diga. Tú tienes que respaldarte e incrementar tu fe día a día. Qué bueno que nuestra fe fuera de un día para otro. Pero recuerda, David mismo no desarrolló su fe ese día que se confrontó a David, a Goliat. Él desde, no sé, ¿verdad? Nosotros, los que estábamos platicando hace un rato allá de la bicicleta, yo me acuerdo que tenía 10 años, o 9 años, y mi papá tenía negocio de tortillas. Llegaba de la escuela, ella tenía mi bicicleta con una parrilla de metal que le hizo él ahí, y llévate estos pedidos hacia domicilios en bicicleta. En bicicletas de perico, no crean que de cambio, bicicletas de esas antiguas, de panadero, que les decían. Empedrado, las calles estaban empedradas. Y en el empedrado, a pedalear, a llevar tortillas. A los 10 años, ya. Ahora, si no les compras un teléfono a un niño de 5 años, le entran a la policía. No me quieren comprar el teléfono. Y entonces ahí, ¿verdad? A David a lo mejor así también. Su papá, David, tú eres el menor, vete a cuidar las ovejas, porque tus hermanos ya están ahí en la guerra y se van a enlistar al arma. Y tú vete a cuidar las ovejas. A lo mejor de 9, 10 años, agarraba su resortera, su Honda, agarraba su flauta o su arpa y se iba. Y cuando veía que las ovejas estaban tranquilas, le cantaba a Dios, adoraba a Dios, exaltaba a Dios. Y eso incrementaba su fe. Incrementaba su fe, y cuando le salía, y ahí dormía en el campo. Imagínate la fe que debe de tener un niño para dormir en el campo y cuidar las ovejas. Y mientras veía el cielo, veía las estrellas, exaltaba al Dios que hizo las estrellas,
exaltaba al Dios que hizo el cielo y todo lo que hay, y adoraba a Dios. Y eso le iba incrementando su fe. Cuando ya Dios lo ungió, aumentó más su fe. Cuando vio a Samuel, ve y úngame al rey. A los 16 años, todos lo veían como un chiquillo, como un muchacho, pero Dios ya lo veía como un rey. ¿Cómo te ve Dios a ti? ¿Cómo está tu fe? ¿Está como la de David que empezó a desarrollar? ¿O todavía está una fe de religiosa? Si Dios lo permite, si Dios quiere, en el tiempo de Dios, si es la voluntad de Dios, ¿cómo está tu fe? Mañana a estas horas yo soy libre en el nombre de Jesús. Amén, así es. Mañana a estas horas mi casa queda completamente libre de deudas en el nombre de Jesús. Y lo practicaste así de chanza y te sucedió, wow. Lo practicaste de chance y que te sucede como los discípulos. Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios. Qué grandeza, qué poder, qué maravilloso. Entonces la próxima vez ya no lo vas a practicar con chance, lo vas a practicar con convicción. Lo importante es que lo empieces a hacer y hables en fe. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. ¿Aprendieron? La semana pasada, ¿verdad? Gracias a los hermanos que están en línea, los bendecimos.